Hace unas semanas hicimos referencia a la preocupación de sectores empresariales del rumbo que lleva el país y sobre todo cuando se tiene un poder absoluto. Y a partir de ahí se parte la necesidad de generar un equilibrio. Y todo el mundo sabe que en una sociedad, en un país, a pesar del rol fundamental que juega un medio de comunicación, nunca será suficiente como contrapeso comparado con la solidez de los partidos políticos, sobre todo los de oposición. Por esa razón, se busca a partir de estos momentos de fortalecer a los sectores de oposición, no porque sean mejores ni peores, sino porque es lo que representa el verdadero equilibrio respecto a un gobierno que goza de poder absoluto. Y al parecer no ha aprendido la lección de los demás partidos, porque esta es una sociedad que, si usted busca su historia, le ha dado el privilegio a muchos líderes y sobre todo a los principales partidos del sistema de otorgarle un poder absoluto, pero así mismo como se lo ha dado, se lo ha quitado, y sobre todo el llamado a este gobierno que al parecer ha decidido no aprender la lección. Y la mejor muestra de eso lo edifico con una expresión que se le atribuye a Bertrand Russell cuando él decía que el rol de los científicos es tratar de hacer posible lo imposible. Sin embargo, el político se está dedicando a hacer posible lo imposible. Una reforma constitucional es el mejor ejemplo, sobre todo este proyecto que tiene el PRM y que goza en estos momentos de su estudio, está en su estudio en la comisión bicameral. Hacía un referente en cuanto a la lógica del poder absoluto. Tú decides no consultar a los principales sectores. Tú no decides ni siquiera escuchar, no cruzar ideas. Y al final terminan en una serie de improvisaciones a lo que hacía referencia Ligia Bonetti, al liderazgo político. Por ejemplo, ayer Paliza anunció un consenso con la cantidad de diputados. Correcto. El gobierno debió ahorrarse eso y previamente, antes de discutir si cantidad, si 50, si son 60, consensuar. Y simplemente, miren, vamos a llegar a un acuerdo de diputados, hay que reducir la cantidad. ¿Cuánto ustedes creen? ¿Qué cree la sociedad? Etcétera. Y a partir de ahí entonces se toma una decisión y en función de eso después se anuncia al país un proyecto. No al revés, porque entonces sucede una especie de reculamiento que mucha gente lo llama. Rectificar es de sabio. Esto es un gobierno que escucha y echa para atrás medidas que la sociedad y los sectores rechazan. No, eso es para mí improvisación. Eso significa no tener un norte a seguir, porque independientemente de tú escuchar y acceder a algunas cosas, cuando tú no tienes un norte, tú lo que haces es que vives cambiando y vives improvisando. Eso ocurrió con el número de diputados. Pero recuerden ustedes, cuando se quería modificar la parte del Consejo Superior del Ministerio Público sin consultar a los afectados, a los vinculados que son los fiscales tuvieron que regarse porque ni siquiera lo tomaron en cuenta. Parece que esa reforma se hizo en una oficina de la consultoría jurídica o en una playa y pensaron en todo el mundo menos en las personas, en los participantes, en los actores. No, echaron para atrás también con lo de los fiscales. Pero los abogados constitucionalistas, todos hablando por medios de comunicación, escribiendo artículos, haciendo referencia a esta reforma desde un punto de vista crítico. Esto no se puede petrificar leyes, etcétera. Bueno, cuando hablaron los constitucionalistas, el gobierno después de eso decidió consultarlo a ellos. No pudieron hacerlo antes. Ahora ahí andan 2 o 3 abogados que uno le tiene respeto, con una posición que tenían ayer y otra hoy. El gobierno los ridiculizó, pero al mismo tiempo no a ellos, sino que está ridiculizando el proyecto de reforma constitucional que quiere vender por consenso a la sociedad, porque los votos lo tiene suficiente. Ahora, usted tiene que convencer de la viabilidad de ese proyecto. Y con mucha razón, la oposición ha planteado que no se haga la reforma, sino que no es necesaria en función de las cosas que se están planteando. En fin, un sinnúmero de improvisaciones que en la medida que usted va conociendo la viabilidad de este proyecto, usted se sigue preguntando, pero ¿por qué es necesario? Es decir, ¿cómo tú me puedes convencer? Si tú tienes un presidente que se ha dedicado a tratar de
de plasmar su propia identidad a través de la Constitución, de decirle a la sociedad que le den la oportunidad, que él mismo se va a sacrificar, pero su equipo jurídico terminan entonces de borrar con los pies lo que ellos escribieron con las manos. Al final ocurre lo de el tema de la unificación de las elecciones. Uno asume que eso es una propuesta interesante. Ellos la plantean que para ahorrar unos chelitos, un dinero, y todo lo que plantea ahora mismo suena bonito, semánticamente bello, la sociedad te lo va a respaldar. Ahora, cuando usted lleve eso a la práctica, que le tocó la consulta de la Junta, pero dice la Junta, pero no hay problema, tú puedes unificar las elecciones, pero yo, para poder lograr ese objetivo que tú quieres, necesito estas condiciones. Y resulta que lo que le está pidiendo la Junta para poder unificar las elecciones sale mucho más costoso que dejarla así. Entonces, en la medida en que se va conociendo cada una de las iniciativas del gobierno que se presentan con buenas intenciones, pero cuando se lleva a la práctica, al no consultar sectores, al vivir tomando medidas improvisadas, al querer dar un golpe tras otro, al querer asumir medidas populistas, entonces termina ocurriendo cosas como esta que terminan legitimando proyectos tan interesantes, y no porque lo diga la oposición, sino por las propias flojedades de este gobierno, porque usted no me puede a mí plantear un proyecto, defenderlo, y ningún sector afectado que usted haya consultado, entonces ellos vienen y dicen las cosas no son así, y usted entonces recula. Recular no es rectificar, repito. Recular no es que la sociedad tiene un gobierno que escucha y obedece cuando toma una medida, quiere tomar una medida y ellos lo rechazan. No, no, no. Eso es lo que dice Ligia Bonetti. Esas cosas suceden cuando usted vive improvisando. Cuando usted vive improvisando porque usted no tiene un norte, una identidad. Usted puede tener sentido crítico, usted tiene que escuchar y muchas cosas modificarlas, eso es cierto, pero no vivir dando tanto bandazo como le está haciendo el gobierno en algunas medidas, y sobre todo el mejor ejemplo no solamente lo ha planteado Ligia Bonetti con el sistema de la economía, el apoyo a algunos sectores y a otros no, sino que también en términos políticos, institucionales, el propio gobierno ha dejado mucho que desear.